Tomaste una pastilla, pasan 10 minutos, 20, y te preguntas, ¿cuándo va a hacer efecto? O te dicen que tomes un medicamento cada 8 horas, pero ¿por qué? ¿Y realmente es tan malo mezclarlo con alcohol o tomarlo después de su fecha de caducidad? En este episodio de Ciencia más Café, nos adentraremos al fascinante mundo de la farmacología. Vamos a descubrir qué pasa con los medicamentos dentro de tu cuerpo, cómo se diseñan, quién los regula y por qué a veces los efectos secundarios parecen peor que la enfermedad. El invitado de hoy es el Dr. Gilberto Castañeda Hernández, investigador del Departamento de Farmacología del CINVESTAB y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. El Dr. Gilberto tiene una amplia experiencia en la farmacología clínica y la regulación de medicamentos. También ha publicado artículos en revistas tanto de impacto a nivel nacional como internacional. Bienvenido al podcast, doctor. Muchas gracias. Aquí estamos para lo que ustedes manden. Gracias, Doc. Bienvenido. Muy bien, empecemos. Doctor, ¿nos podría dar una explicación de qué es la farmacología? Sí, por supuesto. Miren, primero hay que entender lo que es fármaco. Farmacología es el estudio de los fármacos. ¿Qué es un fármaco? Sí, porque oímos hablar de farmacodependencia, etcétera. Fármaco es una sustancia ajena a nuestro cuerpo que cuando entra a nuestro organismo va a hacer cosas. Por ejemplo, un antibiótico pues va a matar bacterias, un somnífero pues va a hacer que nos dé sueño, ¿sí? Podemos tomar cafeína y esto nos va a volver más activos, etcétera. Entonces, fármaco es cualquier sustancia de fuera que entra al organismo y que va a tener acciones, es decir, que va a modificar el organismo de cómo estaba para hacer algo nuevo. Doctor, ¿y qué pasa con un medicamento desde que lo tomamos hasta que empieza a hacer efecto? Bueno, lo primero que hay que entender es que vamos a tener nosotros varias alternativas para dar un medicamento. A veces queremos que la acción sea muy rápida, a veces queremos que se instale lentamente. Y entonces tenemos que ver lo que son las vías de administración, es decir, cómo va a entrar un medicamento a nuestro organismo. Entonces, pues lo que nos parece más familiar es la pastilla, la cápsula, la tableta, etcétera. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que el fármaco, recuerden, es una sustancia que está afuera, tiene que entrar al organismo. Entonces tiene que llegar a la sangre. De la sangre se va a distribuir y va a llegar a los distintos tejidos donde ya va a ejercer sus acciones. Por ejemplo, pues una benzodiazepina que nos produce un efecto ansiolítico, pues va a estar en cerebro. Un antibiótico que va para vías urinarias, pues tiene que llegar a las vías urinarias, por supuesto. Si nosotros nos torcemos un tobillo y se inflama, pues tomamos un antiinflamatorio, tiene que llegar al tobillo. Entonces, vamos a tener varias formas de dar el medicamento. Si nos vamos a la televisión, ustedes ven, así que cuando llega así la ambulancia al hospital, entonces sale el doctor o la doctora puestos así del Grey Anatomy o de cualquiera de estos programas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo primero que dicen? Venoclisis. ¿Qué quiere decir esto de la venoclisis? Bueno, es simplemente buscar una vena, generalmente en el antebrazo, la vena cubital o alguna vecina, y se coloca entonces una aguja para tener lo que le llamamos una vía permeable, es decir, una vía que va a llegar directo a la sangre. De esta manera podemos nosotros dar el medicamento y en cuestión de segundos estamos teniendo el efecto. Esto es cuando queremos algo muy rápido. Esto es absolutamente necesario, por ejemplo, en anestesia, ¿sí? Hay que dormir al paciente antes de que el cirujano corte, porque si no, pues le va a doler, obviamente. Entonces, la vía intravenosa es la más rápida y la más controlada, porque nosotros sabemos cuánto estamos introduciendo a la sangre y a qué velocidad lo estamos haciendo. Entonces, ahí va a ser en cuestión de minutos. Sin embargo, la vía intravenosa no se puede usar fuera de un hospital o de un centro de infusión, lo que nosotros le llamamos ambulatorio, es decir, el paciente no va a andar trabajando, estudiando, subiéndose al pecero, etcétera, y poniéndose su medicamento por vía intravenosa.
Entonces tenemos otras vías. Tenemos la vía oral, que les decía es la más popular. Entonces, una cápsula, por ejemplo, uno se toma una cápsula y supongan que es un antibiótico para una infección de vías urinarias. Entonces, va a tardar un cierto tiempo. Esa cápsula se tiene que desintegrar en el estómago, se tiene que disolver en los líquidos, en los jugos gastrointestinales, y de ahí tiene que pasar a la sangre. Este proceso lleva horas, ¿sí? Es un proceso de digestión. Entonces, el efecto del medicamento lo vamos a empezar a ver a partir de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, según qué tan rápido sea. Entonces, por eso los medicamentos no funcionan de manera inmediata. Podemos nosotros acelerar esto, como por ejemplo con las formulaciones dispersables, estas que se colocan en la boca y que se disuelven muy rápidamente ahí, y entonces, bueno, vamos a ahorrar tiempo. Pero a veces necesitamos tener una vía más rápida, y es cuando vienen las inyecciones intramusculares. Por ejemplo, si tenemos una infección está siendo grave y hay que actuar rápidamente, bueno, pues una inyección intramuscular va a ser lo más adecuado, porque pues colocamos la aguja dentro del músculo, generalmente del glúteo. Ahí se va a impulsar el medicamento con un émbolo, va a llegar a formar un depósito dentro del músculo, y de ahí se va a pasar a la sangre de una manera bastante más rápida que por la vía oral. A todos los que nos han inyectado, pues nos acordamos, son inolvidables las inyecciones, sobre todo hay algunas que duelen y duelen bien, pero la vía intramuscular también es una vía adecuada. En algunas ocasiones vamos a utilizar también la vía subcutánea. Esta es colocar el depósito del medicamento justo abajo de la epidermis, en la parte de la dermis que está ricamente vascularizada, y de ahí pues va difundiendo poco a poco el medicamento. Esto se utiliza mucho para las moléculas grandes, por ejemplo, la insulina. La insulina se da por vía subcutánea y por eso son estas jeringas específicas para insulina. Entonces, tenemos las distintas vías y vamos a utilizar la que más nos convenga. La más conocida es la oral, porque es la más cómoda, pero es la más lenta y además es la más, digamos, incierta. ¿Por qué? Porque todos los procesos digestivos, si tomamos alimento, si nuestro estómago se está moviendo mucho, ya ven que de repente uno está así, empiezan los intestinos, o sea que todos sabemos que sí se mueve, se puede mover más rápido, más lento, etcétera, y esto nos da una cierta variabilidad. La intravenosa es la más rápida y nosotros vamos a controlar qué tan rápido es y cuánto ponemos. La intramuscular y la subcutánea están entre esas dos. Entonces van a ser rápidas, la administración pues es puesta ahí con un piquete, pero vamos a tener menos variabilidad, entonces hay que escoger. Pero con mucho, cuando le dan uno a escoger, quizás recuerden ustedes cuando uno era pequeño que tenía una buena infección de las anginas, ¿qué te doy? ¿Una cápsula que era difícil de tragar o te inyecto? No, la cápsula, ¿sí? Hay que estar un poquito loco para preferir la inyección, entonces pues esto es como estamos. Y esto es lo que sucede entre que nos dan el medicamento y empieza a actuar. Tiene que llegar a su sitio de acción. Ahí tarda. Muy interesante lo que nos comenta, doctor. Y bueno, ¿por qué hay medicamentos que se toman cada 8 horas y otros solo una vez al día? ¿Cómo se establece este rango de horas entre toma y toma? Bueno, para esto vamos a hacer algunas analogías para poder entender qué es lo que sucede. Entonces, el medicamento, ya vimos, está fuera del organismo, lo administramos por una cierta vía de administración, llega a la sangre y a partir de la sangre llega a los tejidos. De esta manera logra llegar a su sitio de acción, donde necesitamos tenerlo. Algunos medicamentos tardan mucho para llegar. ¿Sí? Por ejemplo, medicamentos que son muy lipofóbicos, o medicamentos que son muy lipofílicos, pues van a tardar más tiempo en llegar a los tejidos que sean grasa o que sean particularmente agua. Entonces, de eso depende mucho. Los medicamentos se salen de la sangre y van atravesando las células. Recordemos que las células son membranas, que son lípidos,
¿sí? Es como si fuera aceite, y el interior, el citoplasma, es acuoso, es agua. Entonces el medicamento va penetrando por fases acuosas y fases lipídicas. De esta manera, de acuerdo a sus propiedades físico-químicas, puede ir más o menos rápido. Eso es algo que podemos modificar nosotros en los medicamentos. Entonces, por eso algunos tardan mucho tiempo, porque, por ejemplo, tienen que llegar hasta el sistema nervioso central y pueden tardar mucho tiempo en atravesar las distintas barreras entre la sangre y el sistema nervioso central. ¿Qué es lo que podemos hacer? Modificar las propiedades físico-químicas de ese medicamento. Por ejemplo, volverlo más lipofílico y de esa manera va a llegar más rápido al sistema nervioso central. Entonces, esto es algo que podemos hacer. En ocasiones necesitamos que se disuelva más rápido en el tracto gastrointestinal para que tenga una acción en un tiempo razonable. Entonces, ahí podemos convertirlo en sales. Ustedes habrán visto, si ven las cajitas o los frascos de los medicamentos, que de repente dice clorhidrato de tal cosa, bitartrato de tal cosa. Esta sal es algo que se le pone al medicamento, se le hace por medio de técnicas químicas para que la disolución en el tracto gastrointestinal se vuelva o más rápida o más lenta. Entonces, veamos un ejemplo. El diclofenaco. El diclofenaco es un analgésico antiinflamatorio que se utiliza muchísimo. Hay dos formulaciones, el diclofenaco sódico, que tarda más tiempo en disolverse, su acción entonces va a tardar más tiempo en manifestarse, pero va a ser más duradera. Por otro lado, tenemos el diclofenaco potásico, que se disuelve muy rápido, entonces su acción va a empezar después de unos minutos, alrededor de menos de una hora, para que empiece el alivio del dolor, pero no va a ser una acción tan duradera. Entonces, este es el tipo de cosas que vamos modificando. Esto es lo que se le llama, por un lado, la tecnología farmacéutica y por otro lado, la química de síntesis de medicamentos. Entonces, podemos ya diseñar medicamentos que actúen rápidamente o que actúen más lentamente y que tengan acciones más prolongadas. Ahora, ¿por qué esta cuestión de cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24, etcétera? Bueno, todos los medicamentos deben de tener concentraciones adecuadas en sangre, ni muy poco ni mucho. Estas concentraciones adecuadas le llamamos la ventana terapéutica. Para que se entienda bien lo que es la ventana terapéutica, vamos a hacer un símil que puede parecer muy simplista, pero que es muy ilustrativo, con un taco. Por ejemplo, ustedes tienen un taco de carnitas, de buche, de nana, de nenepil, de trompa, de oreja, el que les guste, ¿sí? Tienen su taco. Y pues el taco de carnitas así solito, pues no es tan sabroso, hay que ponerle una salsa. La salsa contiene chile, el chile tiene un ingrediente activo que se llama capsaicina, que es el que produce la sensación picante. Entonces nosotros le ponemos salsita a nuestro taco y le damos la mordida. Si pusimos poca salsa, sí hay capsaicina en nuestra boca, pero no va a producir la sensación picante que estamos buscando. Entonces hay que ponerle más salsita. Cuando ponemos la cantidad adecuada de salsa, logramos lo que le llamamos la respuesta deseada, es decir, que nos sabe muy sabroso ese taco. Pero si le ponemos demasiada salsa, ¿qué pasa? Nos enchilamos, ya hay demasiada capsaicina, el efecto es excesivo y entonces ya es desagradable y ya no queremos comernos ese taco. Con los medicamentos sucede lo mismo, no podemos dar ni mucho ni muy poco, hay que dar exactamente la dosis que nos va a dar las concentraciones que nos producen los efectos benéficos, pero que no nos producen efectos desagradables o incluso peligrosos para la persona. Entonces, ciertos medicamentos los tenemos que dar cada 8 horas para mantenernos allí. ¿Por qué? Porque se absorben, es decir, que pasan a la sangre, pero después son eliminados. Entonces, cuando el proceso de eliminación lleva las concentraciones a salir de la ventana terapéutica, entonces es el momento de dar la siguiente dosis para quedarnos siempre en esas concentraciones que nos dan los efectos deseados, pero que no nos dan los efectos indeseables. Entonces, por eso, a veces es cada 8 horas, a veces es cada 12, a veces es cada 24. Antes había incluso algunos medicamentos que se daban cada 6 horas, pero este es un horario muy incómodo, se nos olvida.
Entonces, se hacen estas modificaciones químicas o modificaciones de formulación farmacéutica, de las cuales hablamos hace unos minutos, y entonces de esta forma podemos tener horarios cómodos. Por lo general es cada 12 horas o cada 24, porque eso sí es compatible con nuestra vida de todos los días. Cada 8 horas ya es complicado, cada 6 horas se vuelve muy complicado. Entonces hay que tomar en cuenta dos cosas. Una es la parte científica y la otra es la parte humana. El medicamento se los toma una persona que tiene actividades diarias como cualquier otra persona. Si se nos olvida esto, pues entonces la persona va a empezar a olvidar a tomarse el medicamento en un horario adecuado y entonces el medicamento no va a funcionar bien. Anteriormente ya nos había hablado del por qué los medicamentos tardan un cierto tiempo en hacer su efecto, y esto tiene que ver un poco con la fórmula farmacéutica. ¿Y qué otros factores intervienen? Mire, tenemos que considerar mucho cuál es la enfermedad que queremos curar y cuál es el tejido al cual nos estamos dirigiendo. Entonces, hay tejidos que son relativamente sencillos, como sería el músculo, ¿sí? Por ejemplo, una inflamación en el músculo, o como podría ser un tejido donde tenemos un cierto antibiótico. Ahí lo único que necesitamos es de que llegue el medicamento y ejerza su acción, porque eso es lo único que va a suceder. Pero hay otras cosas que son mucho más complejas, fundamentalmente el sistema nervioso central. Entonces, el cerebro es un órgano altamente complejo, del cual todavía hay muchas cosas que no sabemos. Y lo que sí sabemos es que cuando hay una acción en el cerebro, esta va a provocar otras acciones. Entonces, no es conveniente que nosotros demos un medicamento utilizado en psiquiatría de una manera rápida. Por ejemplo, si estamos utilizando un antidepresivo, lo mejor es dar una dosis pequeña y luego ir escalando hacia arriba hasta llegar ya a la dosis que queremos mantener como tratamiento. Lo mismo sucede, por ejemplo, para ciertos medicamentos para el Alzheimer como la memantina. Si nosotros damos una dosis fuerte a un paciente que generalmente es de edad avanzada, le podemos provocar un desbalance en su función cerebral y el paciente se va a sentir muy mal durante un cierto tiempo. Entonces, lo que vamos haciendo es poco a poquito, vamos subiendo la dosis hasta que llegamos a ya la dosis que consideramos terapéutica y ya vamos a dar un tratamiento prolongado. Entonces, muchas de estas cuestiones para el sistema nervioso central, primeramente vamos a hacer este escalamiento de dosis y segundo, nos va a tomar más tiempo que un antibiótico o que un antiinflamatorio. Entonces vamos a tener que esperar un cierto tiempo para que la persona, por ejemplo, un tratamiento de ansiedad, un tratamiento de depresión, un tratamiento de psicosis, etcétera, necesitamos lograr un buen equilibrio entre las distintas neuronas y los distintos sistemas de neurotransmisión en el cerebro, y ese equilibrio va a ser lo que va a tener la acción terapéutica. Entonces ahí sí nos vamos a tardar días o incluso semanas para obtener el efecto que queremos. Entonces hay que conocer muy bien qué enfermedad vamos a tratar y cómo funciona el órgano en el cual se están dando tanto los problemas causados por la enfermedad como las acciones terapéuticas de los fármacos. Si conocemos esto bien, entonces pues vamos a poder diseñar tratamientos muy efectivos, y esa es una parte muy divertida de la farmacología. La farmacología utiliza información de biología molecular, de biología celular, de farmacocinética, de físico-química, de fisiología integrativa e incluso de cuestiones sociales. Por ejemplo, los anticonceptivos, donde pues hay un factor social importante. Y entonces pues por eso es una ciencia tan bonita y pues por eso estamos nosotros aquí trabajando en ella. Muy interesante lo que nos platica, doctor. A mí me llamó la atención la parte de los efectos secundarios o efectos adversos. No sé si nos podría explicar por qué algunos medicamentos tienen efectos secundarios y otros son más seguros, y si nos podría indicar, algunos estamos confundidos en efectos secundarios, efectos adversos, indeseables. No sé si nos podría hablar sobre
sobre eso un poco? ¿Cómo no? Mire, lo primero que tenemos que ver para entender bien esta parte es que ya en la práctica clínica le vamos a dar el medicamento a una persona, no a una célula. En investigación sí le vamos a dar el medicamento a una célula. Entonces vamos a poder ver el efecto puro del medicamento. Lo que sucede es que cuando nosotros damos un medicamento a una persona y afectamos un cierto sistema, también vamos a tener toda una serie de efectos en cascada sobre otros sistemas. Entonces, veamos el caso del dolor. Por ejemplo, cuando a nosotros nos duele una muela, nos sacaron una muela del juicio y pues esto causa una inflamación porque pues hubo una lesión quirúrgica que hizo el dentista y sacó la muela, nos lastimó, hay una herida y entonces hay un proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué sucede? Hay varias sustancias que intervienen en el proceso inflamatorio. Entre ellas están las prostaglandinas. Las prostaglandinas van a amplificar la señal dolorosa. Las prostaglandinas por sí mismas no producen dolor, pero sí amplifican el dolor producido por otras sustancias. Entonces, si nosotros quitamos las prostaglandinas, vamos a disminuir esa amplificación del dolor y vamos a tener un efecto analgésico, es decir, al paciente le va a doler menos de lo que ya le estaba doliendo y de esta manera va a sentir un alivio significativo. Por otro lado, las prostaglandinas no solamente actúan en la muela o en la zona de la muela del juicio donde se hizo la intervención del dentista, también juegan un papel importante en el estómago. En el estómago lo que tenemos es que hay ácido clorhídrico con un pH muy bajo, entonces pues se puede causar una lesión importante de la mucosa gástrica. Por lo tanto, hay mecanismos de protección y hay una secreción de moco en el estómago que protege, un moco que por un lado es una barrera física contra el ácido, pero por otro lado también tiene bicarbonato y neutraliza el exceso de ácido. Las prostaglandinas promueven la producción de este moco protector. Si nosotros quitamos las prostaglandinas, sí, por un lado le quitamos el dolor y la inflamación en la zona de la muela donde se hizo la intervención del dentista, pero también estamos quitando las prostaglandinas en el estómago, dejando al paciente sin protección y por lo tanto este paciente va a empezar con episodios de gastritis. Entonces, esto es lo típico de un efecto adverso. Entonces, hay que distinguir varias cosas. Reacción adversa es aquella que está produciendo el medicamento y que sabemos de seguro que es el medicamento. A veces tenemos un efecto adverso que es algo malo que pasó, pero que no está directamente relacionado con el medicamento. Por ejemplo, alguien que está tomando, pues, digamos, un antibiótico para una infección que tiene, pero por otro lado se fue a echar unos tacos que estaban contaminados con salmonela y le da diarrea. La diarrea no tiene nada que ver con el medicamento, simplemente sucedió al mismo tiempo. A esto le llamamos un efecto adverso y hay que investigar qué pasó. A veces también lo que tenemos es que el mismo efecto terapéutico puede llegar a ser dañino, es decir, como estábamos viendo con la capsaicina, la misma sensación picante que hace que el taco no sepa rico, si le ponemos demasiada salsa al taco, ya es desagradable y ya no lo queremos. Entonces, esto puede suceder con muchas cosas. Por ejemplo, un medicamento para la presión arterial, cuando la presión está alta, la baja a lo normal y todo está bien. Pero si hay un exceso del medicamento, vamos a bajar demasiado la presión y vamos a tener lo que se llama una hipotensión y puede ser que el sujeto incluso se desmaye. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Entonces, hay que conocer muy bien qué hacen los medicamentos en todos los tejidos del cuerpo. O sea, lo que sucede en una célula no lo podemos nosotros extrapolar a todo el organismo. Por eso es necesario que se haga investigación básica, por un lado, que es a nivel molecular, a nivel celular, y después vamos poco a poco volviendo las cosas más complejas, después un órgano aislado, un animal íntegro, y después una persona íntegra, y finalmente distintas poblaciones. Porque, por ejemplo,
Algunos medicamentos van a tener efectos más acentuados en las mujeres que en los hombres. Otros medicamentos pueden tener efectos más acentuados en ciertas razas, como por ejemplo los orientales, que en las poblaciones caucásicas. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado y pues por eso, además de hacer todo el desarrollo del medicamento de investigación básica, tenemos que hacer la farmacovigilancia, que es vigilando las reacciones adversas de un medicamento en distintas poblaciones. Entonces, por esa razón, los médicos sugieren que evitemos tomar test, independientemente del tipo de tratamiento que tengamos en ese momento. ¿Y por qué evitar tomar test? Bueno, porque tiene una infinidad de sustancias que puedan interactuar con los medicamentos, ¿cierto? Así es. O sea, una de las cosas más importantes que tenemos que tomar en cuenta son las interacciones. Entonces, nuevamente, un ser humano completo es muy distinto de una célula. Entonces, vamos a tomar un montón de cosas. Vamos a tomar otros medicamentos, ¿sí? Para otras patologías, sobre todo las personas ya de cierta edad. Los jóvenes no, los jóvenes están bien y si no están enfermos, pues nada más cada vez que hay un episodio de enfermedad toman algo y se acabó. Los viejos, pues ya tomamos toda una serie de medicamentos. Podemos tener hipertensión, diabetes, problemas gástricos, etcétera. Entonces estamos tomando 5 o 6 medicamentos al mismo tiempo y podemos tener interacciones. Esto es algo que hay que ver con mucho cuidado y también suceden interacciones con los alimentos. Entonces el médico cuando prescribe debe de conocer muy bien la farmacología del medicamento que está prescribiendo. Entonces, hay un documento que es importante, que es las indicaciones para prescribir autorizadas por la autoridad sanitaria. Esto es lo que viene en el PLM. Y muchas veces también muchos medicamentos traen lo que se le llama un inserto, es decir, un papelito dentro de la caja que da las instrucciones para usar el medicamento con seguridad. Entonces, hay que cuidar esto. Los test de dónde viene el problema, en realidad son medicamentos. Muchos de los medicamentos, la gran mayoría de los que usamos actualmente, originalmente vienen de plantas. ¿Por qué no usamos las plantas como tales en general? Por un problema de reproducibilidad. Y esto lo podemos ver también con el chile. Si ustedes tienen 10 chiles, un manojo que compraron en el tianguis, en el mismo puesto, etcétera, prueban un chile y pica como el demonio y otro chile pues está muy inocente, ¿sí? Del mismo manojo. Entonces, ese es el problema que tenemos con los productos vegetales. Funcionan, producen efectos, tanto buenos como malos, pero la reproducibilidad de sus acciones pues es bastante variable. Entonces, preferimos utilizar el medicamento ya preparado con el principio activo obtenido de la planta o bien un principio activo que fue inspirado en los compuestos que estaban en las plantas. Entonces hay que tener mucho cuidado con los tecitos, pero también con los alimentos. Entonces uno cuando prescribe tiene que darle las instrucciones al paciente como deben ser. Por ejemplo, la toronja va a tener interacciones con algunos medicamentos que pueden servir para controlar la presión arterial, pero también medicamentos que se utilizan como inmunosupresores para evitar el rechazo de un trasplante renal. Entonces hay que dar las instrucciones correctas al paciente. Ten cuidado con estos alimentos o ten cuidado con estos otros medicamentos. Hay un caso muy sonado en los 80s, 90s, en todo el mundo, fundamentalmente en Estados Unidos y Canadá. En el norte de Estados Unidos y Canadá, pues el invierno pues está lleno de nieve, etcétera, todo lo hemos visto en las películas, pero cuando termina la nieve, la primavera entra de golpe. En cuestión de días el pasto empieza a crecer, los árboles empiezan a florear y esto hace que haya una cantidad muy importante de polen en el medio ambiente. El polen es muy alergénico. Entonces produce conjuntivitis y produce rinitis en muchas personas y esto se trata con un antihistamínico. Los antihistamínicos convencionales producen sueño. Entonces, bueno, vemos que hay toda una cuestión de reacciones adversas que hay que tener cuidado. Se diseñaron algunos, como por ejemplo el Astemizol,
un antihistamínico que funcionaba muy bien, pero como no llegaba a cerebro, no producía sueño. Y todo el mundo dijo, ¡ay, qué bueno! Este es un gran medicamento. Era tan seguro que se vendía en el supermercado, ni siquiera en la farmacia. Pero, ¿qué pasó? Que de repente algunos pacientes tenían hongos en la piel y estaban tomando otro medicamento llamado ketoconazol. Y hay una interacción entre ketoconazol y el astemisol. Si uno toma ketoconazol, las concentraciones de el astemisol pueden subir hasta 8 veces o más. Y pues 8 veces de cualquier cosa. Por ejemplo, si les gusta el chocolate, cómprense 8 Milky Ways y cómanse los 8 Milky Ways y van a ver que algo les va a pasar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas interacciones. Entonces, el médico antes de prescribir debe de leer la información adecuada sobre el medicamento, conocerlo bien y hacerle las advertencias al paciente. Oye, no vayas a tomar este alimento, no vayas a tomar este otro medicamento, o si lo estás tomando, lo vamos a cambiar para evitar esta cuestión de las interacciones. Y tener mucho cuidado. Mucha gente dice, es que los medicamentos naturales no van a producir nada. Les voy a dar un ejemplo de que sí pueden producirlo. Tomen ustedes un chile habanero, ¿sí? Un chile habanero 100% ecológico, ¿sí? Que no haya conocido más que aire, sol, tierra y las bondades de la Pachamama, como dicen muchos por ahí. Bueno, pues ese chile habanero 100% natural, tómenlo por el rabito, córtenlo a la mitad con un cuchillo y aplíquenselo por vía rectal. Y después hablamos si las cosas naturales tienen o no tienen reacciones adversas. Ok, doctor, muy interesante lo que nos acaba de hablar. Dentro de los mitos que existe entre la gente, dicen que los medicamentos genéricos no sirven. Incluso he escuchado que dicen que hasta vienen rebajados respecto a un medicamento de patente. Entonces, ¿existe alguna diferencia entre un medicamento genérico y uno de patente? Esa es una pregunta muy importante porque es algo que se ve del día al día. Desgraciadamente, los medicamentos en México son caros. Y son muy caros considerando los ingresos promedio de los mexicanos. Entonces, el medicamento original o de patente o innovador, como se le llama, suele ser muy caro para muchas personas. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho a nivel mundial? De acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, es utilizar los medicamentos genéricos. Entonces, un medicamento original, que es producto de la invención de una serie de investigadores trabajando para una cierta compañía, saca un nuevo medicamento. Cuando ese medicamento sale, es analizado por las autoridades de patentes y si realmente es una novedad y sirve, se le concede la patente. La patente es una protección de comercialización por un tiempo dado en un territorio dado. Por ejemplo, México o podría ser la Unión Europea. Entonces, uno tiene normalmente 20 años de protección. El problema es que no son 20 años que uno está vendiendo el medicamento porque necesita autorizaciones de la COFEPRIS o de la FDA o de la EMA de acuerdo al territorio donde esté. Entonces, generalmente son como 10 años los que uno tiene de exclusividad de comercialización. Hay que recuperar la inversión que se hizo y por lo tanto los medicamentos nuevos suelen ser caros. Hemos aprendido que el control de precios no es una buena medida para volver los medicamentos más baratos, porque simplemente lo que sucede es que o hay mercado negro o bien la compañía dice no me conviene venderlo, no lo vendo y entonces perdemos una opción terapéutica. Lo que sí funciona es la competencia. Entonces, una vez que caduca la patente, otras compañías pueden empezar a fabricar el mismo medicamento y a venderlo. Entonces, por competencia, vamos a tener un buen control de precios. Esto funciona. Tenemos muchas evidencias en todos los países del mundo donde se aplica este sistema que, pues, es realmente útil. Entonces, vamos a tener medicamentos más baratos. Ahora, en México tenemos una norma, la norma oficial mexicana 177 SSA1 de el 2013 y sus modificaciones siguientes. Entonces, cuando un medicamento genérico cumple con esta norma, sí podemos estar seguros
de que va a funcionar igual, va a tener la misma eficacia, es decir, la misma capacidad de curar que el medicamento original y la misma seguridad, es decir, que también va a tener los mismos problemas de reacciones adversas cuando se utiliza en los pacientes, pero esto ya lo conoce el médico y sabemos cómo manejarlo. El problema que hay es que hay todavía medicamentos en México que no cumplen con la norma, que se les autoriza la venta a pesar de que no cumplen con la norma y no tenemos transparencia. ¿Qué quiere decir transparencia? Que nosotros podamos checar a ver si realmente el medicamento cumple o no cumple. Nada más nos dicen, es que se autorizó. Sí, se autorizó, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Entonces necesitamos esa información. Si la tenemos, entonces podemos prescribir el genérico. Los genéricos que conocemos, que vienen de laboratorios que han demostrado que sí saben hacer las cosas y que sí aplican las normas vigentes, se pueden utilizar sin ningún problema. Entonces, ¿cuál es el consejo? El consejo es hablar con el doctor y decirle, oye, ¿este genérico lo puedo usar? Si el doctor lo conoce, pues le va a decir que sí. Si el doctor no lo conoce o ya le han pasado cosas, le va a decir que no. Entonces, ese es el consejo para todos. Genérico sí, siempre y cuando el médico tratante esté de acuerdo. Muchas veces nos cambian los genéricos, sobre todo a nivel de seguridad social, y cuando uno pregunta dónde está la información de que realmente cumple con la norma 177, pues nunca aparece. Y empiezan entonces las reacciones adversas por falta de calidad, que como ya vimos, si hay problemas en la fabricación, podemos tener concentraciones por debajo de la ventana terapéutica, es decir, que entonces el medicamento no cura como debe ser, o por arriba es cuando el medicamento empieza a producir reacciones adversas. Entonces, hablar claramente con el médico, no únicamente con el empleado de farmacia. Si uno necesita una opción más barata, hay que hablar con el médico. Las hay, pero que sea algo que conoce el médico tratante y no algo que de repente nos recomendó alguien que pues simplemente quiere hacer una venta. Muy divertida su comparación, bueno, su analogía de lo del chile, doc. Creo que sí, a todos, y más si tienes hemorroides, ¿no? Doctor, hay algo que sobre todo a los jóvenes nos inquieta un poco, ¿no? Que de repente tienes una infección en el estómago o que tomas algún antipsicótico porque reprobaste en el examen de la UNAM y ya no lo pasaste y necesitas tomar antidepresivos. Y los doctores nos dicen, no, pues durante este tratamiento no vas a poder ingerir alcohol, específicamente alcohol. ¿Qué pasa si se toma un medicamento con alcohol o también nos dicen que antes de los alimentos o después de los alimentos? No sé si nos podría hablar un poco de eso. Sí, cómo no. Bueno, veamos primero lo del alcohol. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Prácticamente todos los medicamentos que tienen acciones a nivel del sistema nervioso central y particularmente en el cerebro, lo mejor es evitar el alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol va a tener acciones también sobre el cerebro. Entonces estamos pues en un sistema complejo en el cual podemos tener sumación de acciones o antagonismo de acciones. Voy a explicarme. Por ejemplo, el alcohol es un somnífero. Ya todos sabemos, ¿sí? Uno cuando agarra la jarra bien agarrada, siempre termina uno durmiendo, ¿sí? Entonces el alcohol es un anestésico. De hecho, se utilizaba en las épocas de Napoleón, por ejemplo, si se ven algunas películas de piratas, le metían media botella de whisky al pobre herido y le amputaban la pierna de un hachazo. Entonces es un anestésico. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien está tomando, por ejemplo, una benzodiazepina, alguien que tiene algún problema de ansiedad y necesitan bajarle la actividad cerebral, pues si de repente se toma el alcohol junto con la benzodiazepina, pudiera tener una sedación excesiva. En lugar de estar tranquilo, no, se puede sedar, se puede dormir. Esa persona de repente quiere manejar o simplemente quiere bajar una escalera y se va a caer y se va a lastimar. Entonces, si uno está tomando medicamentos que afectan al cerebro, evita el alcohol, ¿sí?
Si hay alguna cuestión importante, preguntarle al médico tratante, pero preguntarle muy específicamente. Pero en principio estoy tomando alguna cosa que me sirve para la epilepsia o me sirve para la ansiedad o me sirve para muchas otras cosas, pero que afecte el cerebro, evito el alcohol. El antibiótico, se dice, no tomes alcohol con antibiótico. Aquí sí no hay problema. ¿Sí? Los antibióticos, los que matan bacterias, se pueden tomar con alcohol siempre y cuando uno no se exceda. Pero, por ejemplo, 1, 2, 3 cervecitas, no hay absolutamente ningún problema. Mientras no se afecte al tracto gastrointestinal. Entonces, ahí sí no hay problema. Ante la duda, preguntarle al médico. El problema es que nos da miedo o se nos olvida. Entonces uno decirle, oiga, ¿y lo puedo tomar con alcohol? O el mismo médico va a recomendar, esto no lo tomes con alcohol. Entonces, esto es muy, muy importante, ¿sí? Pero hay unos que sí se puede, otros que no. ¿Y por qué? Porque no todos los medicamentos son iguales. Los fármacos hay de todos tipos. Veamos 2 fármacos que conocemos muy, muy bien. El alcohol, que ya hemos estado hablando, y la cafeína. Los efectos del café no son los mismos que los efectos del tequila. Entonces, ahí ven cómo los medicamentos, pues es todo un universo y hay que conocer cada uno de ellos para poderlo manejar bien. Ahora, los alimentos. Entonces, hay ciertos medicamentos que no se absorben bien en el tracto gastrointestinal. ¿Qué quiere decir esto? Que el paso del tracto gastrointestinal hacia la sangre no se hace de una manera muy eficiente. Entonces, si damos alimentos, el bolo alimenticio va a formar una barrera, ¿sí? Simplemente pues, es una especie de pasta lo que tenemos en el estómago y los intestinos. Esto le va a costar trabajo al medicamento nadar entre todo esto para llegar hacia la sangre y entonces no va a funcionar bien. Pero hay otros medicamentos que son irritantes para el estómago. Entonces, en este caso, sí es conveniente que tengamos alimentos para disminuir el contacto de la molécula del medicamento con la mucosa gástrica y que produzca daño. Entonces, nuevamente, hay que tener muy bien las instrucciones para cómo me tengo que tomar este medicamento. Entonces, a veces es con alimentos, a veces no. Ciertos alimentos, como vimos, pueden tener interacciones. Entre ellos, para algunos medicamentos, no para todos, tenemos la toronja, tenemos las coles de Bruselas, ¿sí? Que tienen así algunos compuestos que pudieran interferir con el camino del medicamento desde la luz del tracto gastrointestinal hacia la sangre. Entonces son cosas que tenemos que considerar muy bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Asegurarse que el médico dé las instrucciones. Generalmente lo mejor es que las escriba en la receta, pero si no, bueno, que las dé de una manera verbal para evitar este tipo de errores de medicación que pudieran tener consecuencias en ciertos casos. Oiga, Doc, y por ejemplo, nuevamente con temas de interés de los jóvenes, ¿qué opina sobre la combinación de coca con aspirina para aguantar las noches de desvelo y de estudio? Bueno, en realidad no es tanto para el desvelo y el estudio. O sea, las combinaciones de analgésicos con cafeína se conocen desde hace mucho tiempo y son buenas. Lo que hacen es incrementar el efecto analgésico. Entonces tenemos varios productos. La aspirina la hemos sustituido porque la aspirina es muy irritante para el estómago y la Coca-Cola también es irritante para el estómago. Entonces lo que se ha hecho mucho es la cafeína junto con paracetamol. Tenemos varias preparaciones o bien cafeína con ibuprofeno, ¿sí? Que también es una combinación que está disponible en la farmacia, uno va y la compra y funciona muy bien. La cafeína incrementa el efecto analgésico del paracetamol o del ibuprofeno y de esta manera no tenemos que dar dosis tan altas y podemos limitar las reacciones adversas. Entonces, esto es algo que se hace mucho, pero hay que tener también cuidado. O sea, la cuestión es el uso correcto y no el abuso. Entonces, hay personas que les gusta
esta cuestión de estarse tomando analgésicos con cafeína, pero más que nada por la cafeína. La cafeína despierta y también va a tener un efecto placentero. Por algo nos gusta el café, el té, la Coca-Cola, el chocolate. O sea, muchas plantas tienen cafeína o sustancias que tienen los mismos efectos y son muy agradables. Entonces uno tiende a abusar. Entonces hay que tener cuidado porque tanto la cafeína como los analgésicos nos pueden producir reacciones adversas de tipo gastrointestinal. Entonces vamos a tener problemas de gastritis, de hiperacidez, de vómito, etcétera. Entonces aquí la cuestión es, sí, se pueden tomar este tipo de preparaciones, pero no de manera abusiva. Entonces, para un estudio, para aguantar una noche ahí de estar estudiando, se puede. Por otro lado, un comentario. El aprendizaje es malo con esto. O sea, si uno quiere realmente tener un buen aprendizaje para un examen, hay que estudiar varios días antes para poder afianzar la memoria. Entonces, el que uno se lea un libro completo no quiere decir que se lo aprendió, quiere decir que se lo leyó y cuando estaba leyendo creía que sí estaba aprovechando, pero en realidad no son medidas que incrementen el aprendizaje. Entonces, sí lo mantienen uno un poquito más despierto, porque sí la cafeína despierta. Sí va a haber una potenciación del efecto analgésico, por ejemplo, no me va a doler la cabeza por el sueño, pero no me va a volver más eficiente para pasar un examen. Ah, ok, qué bueno que nos aclara eso, doctor, porque entonces vivimos engañados. Yo estoy seguro que esto a la mayoría le ha pasado, sí o sí. Suponiendo que son altas horas de la noche, no sé, 2, 3 de la mañana, y de repente sentimos una molestia en el estómago. Y resulta que algo de la cena o que comimos en el transcurso del día nos cayó mal. Y por desgracia tenemos experimentos a otro día y nos tenemos que levantar muy temprano. Pero la diarrea no nos deja dormir. Entonces, buscando entre los medicamentos que tenemos guardados ahí en casa, encontramos un antidiarreico y nos damos cuenta que ha caducado hace un año. Pero con toda esa desesperación de querer aliviar el malestar, nos lo tomamos. Entonces, ¿qué pasa si me tomo un medicamento que ya caducó? Es una pregunta muy importante y que es recurrente. Entonces, aquí podemos tomar las mismas conductas que con los alimentos. Entonces, si yo tengo hambre, voy al refrigerador y me quiero hacer una torta de jamón y sale el jamón que ya caducó, ¿te haces la torta o no te haces la torta? Entonces, es la misma forma de pensar. O sea, ¿qué va a pasar con los medicamentos? Los medicamentos pueden perder potencia, es decir, que se degrada el principio activo, o bien se pueden contaminar. Pueden contaminarse con ciertas sustancias que se producen con el tiempo de degradación, ya sea del principio activo o ya sea de los excipientes, que son las sustancias que acompañan, que forman la tableta, la cápsula, el jarabe, etcétera. Entonces hay que tomar muy en cuenta esto. Se hacen los estudios de estabilidad. Y entonces es una garantía, así como el del jamón, que uno dice, bueno, pues lleva 3 días, ahí me lo voy a comer. Pueden pasar cosas o pueden no pasar. Nuestra obligación es asegurar que no pasen. Entonces, la fecha de caducidad es la fecha en la que podemos garantizar que el medicamento va a tener toda su potencia. A lo mejor dura 2, 3, 4 semanas más, pero yo ya no sé, no tengo información. Entonces, estaríamos llevando al paciente a una zona de incertidumbre, lo cual no es adecuado. Sí hay veces que uno puede tenerlo de esta forma porque la fecha de caducidad se pone para la situación más extrema a la cual puede estar sometido un medicamento. Entonces, igual que los alimentos, no es lo mismo que haga un calor como el que está haciendo estos días y que pueda haber 100% de humedad a que estemos a 10 grados en un clima seco. Entonces, obviamente va a durar más tiempo el medicamento que está en condiciones más favorables. Pero no se aconseja
que nos brinquemos la fecha de caducidad, porque ya no podemos garantizar qué es lo que va a pasar. Entonces, en el ejemplo que me decías, ok, yo tengo diarrea, me tomo el medicamento, pues la diarrea no se me quita. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Que voy a tener que comprar mucho jabón en polvo por toda la ropa interior que dejé bautizada, o simplemente por no salir a la farmacia y comprar un medicamento que tuviera una fecha de caducidad adecuada. Entonces, en principio, no. En cuestiones de urgencia, sí puede ser, pero nuevamente hay que considerar qué tipo de medicamento es. Hay medicamentos que son mucho más frágiles, que por ejemplo el calor los deshace. Cuidado, por ejemplo, los inyectables. Un inyectable jamás utilizarlo una vez que caducó. Jamás. ¿Por qué? Porque si hay bacterias adentro, imagínense una inyección intramuscular, pues ya estamos produciendo ahí una infección porque va a negar las bacterias y cuando están dentro de nuestro organismo, pues es un banquete. Ahí está todo, pues las bacterias comen tejidos de nosotros. Entonces, imagínense lo que es. La vía oral tiene sus defensas, pero los inyectables no. Entonces, jamás utilizar, ¿sí?, un medicamento inyectable que ya caducó. Los orales, lo mejor es evitarlos, pero en una situación de urgencia podría ser. Oiga, doctor, y por ejemplo, creo que todos los medicamentos dicen enero del 2024, o febrero o así, pero nunca dicen si es el 1 de enero o es el 30 o en los últimos días del mes. Ahí, ¿es en cuanto empieza el mes o todavía hay chance de tomárselo en el transcurso de enero? Es hasta que termina. O sea, nuevamente es que la cuestión de la degradación de los medicamentos no es así como un switch de luz que ya lo prendí y ya lo apagué. O sea, es un proceso gradual. Entonces, nuevamente lo que nosotros tenemos es garantizar. Igual dura más tiempo. Igual, por ejemplo, si caduca en mayo del 25, lo podemos tomar en junio del 25, el 5 de junio. Pudiera ser. O sea, también hay que utilizar cierto criterio, ¿sí? Pero es que hasta ¿cuándo? ¿Cuál es la precisión que necesitamos? Porque uno diría, no, tienes que decir que es el 17 de mayo. Pero entonces alguien diría, no, el 17 de mayo a las 0 horas o a las 24 horas. O a las 0 horas con 1 minuto. O sea, ¿qué tanto vamos? Entonces, la escala de tiempo es de meses, ¿sí? Entonces, una falla de 1 mes no es grave. Lo que se pudiera degradar del medicamento es un porcentaje muy bajo. Pero sí tomar en cuenta que entonces es la fecha en la cual podemos garantizar que ese medicamento tiene toda su calidad. Entonces, bueno, esto hay que, pues, ser consciente y tener un cierto criterio para no irnos a intoxicar con un medicamento ya caducado, porque a veces uno dice, ay, me lo puedo tomar. Le digo, exactamente el mismo criterio de, ¿te tomarías el jamón que lleva 3 días de caducado? Más o menos, lo mismo. Bueno, sí. Me arriesgo, ni modo. Sí, lo pregunto sobre todo, Doc, porque hay medicamentos muy caros y dices tú, híjoles, ya caducó. Entonces, pero resulta que apenas es el mes de caducación, o sea, ya está en el mes, pero dices tú, pues todavía no se acaba el mes, me lo voy a echar. Y por eso más o menos hice el comentario, porque sí hay medicamentos muy, muy, muy costosos y que hasta te duele tirarlos a la basura porque ya. Definitivamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estrategias. Entonces, lo que pasa es que cuando vamos a la farmacia, es como cuando vamos al súper. Yo tomo esto porque me gusta, pues en la farmacia yo tomo esto porque me lo prescribieron. Pero hay que hacer una estrategia, sobre todo en medicamentos muy caros y cuando los estamos utilizando de una manera crónica. O sea, no es lo mismo un antibiótico que me lo dan, me lo tomo 2 semanas y luego ya no me lo vuelvo a tomar en años, o quizás nunca más en mi vida, a cuando yo tengo un tratamiento crónico que tengo que estarlo tomando todos los días durante meses, años o quizás toda mi vida. Entonces, ahí hay que ser muy cuidadoso. Por lo tanto, hay que establecer una estrategia farmacoeconómica muy sencilla. A ver, ¿cuántas cajas compro? ¿Me va a alcanzar? Inclusive, cuestiones como si está en oferta el medicamento, si me lo permite la fecha de caducidad, pues compro varias cajas, si me alcanzó,
porque a veces pues aún en oferta no alcanza más que para una, ¿no? Entonces ir viendo todo esto y utilizar el mismo criterio que con los alimentos. Por ejemplo, pues un jamón que cuesta ahí 30 pesos, pues ni modo, compro uno nuevo. Pero pues de repente uno sí se compra ahí algunas cositas que dice, me voy a consentir, ¿no? Entonces me voy a comprar un paté bien sabroso, etcétera, y híjole, ya caducó, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, ese es este tipo de criterios, pero a todos se nos olvida. Y hay que hacer entonces una pequeña estrategia. Todos aquellos que estén tomando un medicamento, por ejemplo, diabetes, que se está uno tomando el medicamento y pues ya va a ser para siempre. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo establezco yo mi política personal de compras para que no se me queden unidades en las cajas que no usé y que se me caducaron? Entonces, simplemente hay que verlo y decir, ya es hora de ir a comprar. Entonces, aquí es donde tenemos que hacer lo más difícil del mundo, que es un presupuesto familiar. Híjole, pues ya tenía que ahorrar para el medicamento y resulta que pues se me apareció la princesa, la invité y ya me gasté lo del medicamento y la beca me la dan hasta el 1 de mes. Entonces, esto es lo que hay que evitar, que estos desbalanceos. Entonces, si uno empieza a presupuestar bien los medicamentos, entonces puede uno tener bastantes ahorros. Otro consejo, ver en qué farmacias está más barato. Hay algunos que dicen inclusive, te vendo 4 cajas por el precio de 3. ¿Me alcanza? Lo puedo hacer porque a veces no. Entonces hay que ver cómo uno puede optimizar su dinero, porque generalmente se nos olvida, ya se me acabó el medicamento y voy a comprar. Entonces ahí es donde pues uno comete pues errores presupuestales y puede salir más caro de que si lo dije, voy a comprar tantito antes, lo puedo conseguir más barato. Entonces en la farmacia A está en tanto, en la farmacia B está más barato, pues voy a la B. Doctor, ¿se puede predecir cómo va a reaccionar mi cuerpo a un medicamento antes de tomarlo? Sí, no al 100%, pero sí. Y justamente por eso hay que respetar una cuestión muy importante. Cuando el medicamento dice su venta requiere receta médica, hay que ir al médico y que el médico lo prescriba. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El médico pues empieza a preguntar cosas, lo que se llama una historia clínica. Entonces dice, a ver, si tú estás tomando un medicamento que tiene interacción con este otro, pues mejor no te prescribo ese otro, te prescribo alguno más. ¿Sí? Siempre hay varios medicamentos, por ejemplo, antibióticos, pues tenemos muchas opciones. Antihipertensivos, muchas opciones. Hipoglucemiantes, muchas opciones. Por eso esos son sus nichos de mercado. Entonces uno tiene que llegar y pues saber exactamente qué es lo que quiere. Entonces el médico dice, esta persona tiene tales y tales y tales características, entonces ya tiene una cierta predicción. Por ejemplo, si alguien tiene un historial de alergias a la penicilina, pues no le doy una cefalosporina. La cefalosporina no es penicilina, pero se parece. Entonces la posibilidad de que haya alergia es significativa, entonces mejor no, pues le voy a dar mejor un macrólido o otro tipo de molécula. Entonces sí se puede predecir, pero no al 100%. Entonces aquí es donde la farmacovigilancia es esencial, por eso se ha puesto tanto de moda. Vamos vigilando. Cuando alguien tuvo una reacción adversa, ¿por qué la tuvo? ¿Fue una interacción? ¿Fue una cuestión de su origen étnico? ¿O es una cuestión alérgica de esa persona en particular? Entonces es bien importante todo esto. Entonces hay una parte que podemos predecir y otra que no. Igual, por ejemplo, lo de los alimentos. Oye, si yo sé que este medicamento no se debe dar con toronja, pues, oye, mientras estés en tratamiento, no estés comiendo toronjas o tomando jugo de toronja. Y ahí muere y ya con eso ya lo resolví. Ahí ya lo pude predecir, pero a veces sí suceden cosas que, como dice Pedro Navajas, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Entonces, tanto el paciente como el médico deben de estar alerta de qué es lo que está sucediendo y entonces ver inmediatamente, me estoy sintiendo mal, bueno, pues voy otra vez al doctor a ver qué pasó y hay que ver porque puede pasar de que sea debido al medicamento, puede ser que sea debido a la enfermedad
o puede ser que sea debido a otra cosa completamente ajena, como que pues de repente el paciente se fue a echar unos tacos que traían solitaria y pues le fue pésimo, ¿sí? Pero eso el medicamento no tiene la culpa. Entonces hay que ir viendo todo esto. Entonces las predicciones sí, por eso es muy importante ir con el médico, y la automedicación es muy peligrosa porque ahí sí no tenemos ni idea. A lo mejor yo soy de esas personas que reaccionan mal, y vamos a dar algunos ejemplos. El café. El café tiene un fármaco que se llama cafeína, que ya vimos que se utiliza en ciertas preparaciones analgésicas y para otras cosas, pero pues nos lo tomamos. La variación del café. ¿Cómo sabemos si alguien va a dormir bien cuando se echa un café a las 4 de la tarde o no? Hasta que pasa. O sea, yo soy de los que a partir de las 4 de la tarde no tomo café porque entonces no duermo. Y tengo amigos que nos vamos a cenar a las 10 de la noche, termina la cena, se toman 3 expresos bien cargados y duermen como bebés. Entonces, no todos reaccionamos igual. Nuestro ejemplo favorito, el alcohol, los tequilas. Hay quien se toma 2 tequilas y ya se le está moviendo el universo. Hay quien se toma 5 tequilas y está pidiendo el sexto. Entonces, no todos reaccionamos igual. Entonces, una cuestión es conocer al paciente. El médico que ya conoce al paciente, pues ya tiene bastante información, como uno en las bodas, híjole, no, el primo Pablo es de los que se pone bien borracho, no le sirvas. ¿Sí? Le dice uno al mesero, oye, te lo brincas, de vez en cuando, que te ofrezca propina, porque es de los que se va a poner acá broncudo y demás. Entonces, el alcohol y el café nos permiten ver todas estas cuestiones de variabilidad con los medicamentos. Entonces, imagínense con algo delicado, por ejemplo, un antipsicótico, un medicamento para el cáncer, un medicamento para las convulsiones. No podemos meter la pata, pues en el alcohol, pues ¿qué pasó? Se puso crudo más tiempo y ya. Pero realmente con los medicamentos tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, cuando va a haber un tratamiento delicado, el médico hace pruebas, que muchas veces puede ser simplemente de interrogatorio. ¿A usted cómo le ha ido con tales y tales cosas? Y ya de esta manera puede empezar a predecir. Y esto realmente nos ayuda a tener una mejor respuesta a los medicamentos, por un lado, pero por otro, a tener una mucho mejor calidad de vida para los pacientes, evitando reacciones adversas. Doctor, y en esta cuestión de no de farmacovigilancia, sino un poco antes, cuando se aprueban los medicamentos, etcétera, etcétera, ¿cómo y quién regula los medicamentos? ¿Cómo se regulan primero los medicamentos en México una vez que ya salen? ¿Y quién los regula? Ok, es bien importante tener una regulación para medicamentos. ¿Por qué? Porque si bien son sustancias que van a dar mucho beneficio, también son sustancias que tienen riesgos. Inclusive en algunos casos riesgos mortales. Ha habido intoxicaciones, ha habido suicidios con medicamentos. Marilyn Monroe, para no ir más lejos. ¿Sí? Entonces, hay que regular los medicamentos. Entonces, primeramente, hay que saber qué tan seguros son. Primero nos importa la seguridad, que no dañen, y luego la eficacia, que es que curen. Entonces, vamos a ver primero la seguridad. Si un medicamento es muy seguro, entonces va a recibir lo que le llamamos la fracción. Hay fracción 1, fracción 2, fracción 3, sabrán ustedes quizás escuchado esto, los químicos, médicos, etcétera, y los que no, pues hay que se enteren, pero hay distintas fracciones de medicamentos. Entonces, hay ciertos medicamentos que son de venta libre. Uno va al súper y ahí está. ¿Sí? Por ejemplo, el paracetamol o algunos medicamentos para ciertos padecimientos gastrointestinales o gotitas para los ojos y demás, ahí están y uno los agarra, igual que el cepillo de dientes, y los paga en la caja y se acabó. Esos son medicamentos que tienen ventanas terapéuticas muy amplias, es decir, que la diferencia entre la concentración que empieza a curar y la concentración que empieza a dañar es muy grande, 1000, 10,000 veces. Entonces, pues ya el que quiera tener problemas, pues ya tiene que agarrar el frascote así del Costco y echárselo todo. Entonces, son medicamentos muy seguros. Esos no tienen problema. Y luego tenemos el otro extremo. Medicamentos que son de alta especialidad, que mal manejados pueden provocar una lesión fuerte o inclusive la muerte. Los anestésicos, por ejemplo.
Los anestésicos que se utilizan en quirófano no se venden en la farmacia, que llega uno y me dice, oye, 4 propofoles, por favor, un gansito y una coca de dieta. No, esos no son así, ¿sí? Esos son con recetario, con código de barras y en farmacias de especialidades. Y luego tenemos las distintas fracciones, cómo van, ¿sí? Su venta requiere receta médica, etcétera. Entonces, esa regulación, ¿quién la pone? La autoridad sanitaria, que en nuestro país es la COFEPRIS, Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios. Entonces, es el riesgo sanitario lo que más nos preocupa, ¿sí? No vayamos a dañar. Esto es el aforismo hipocrático que Hipócrates, padre de la medicina, dijo, lo primero es no dañar. Y las abuelitas dicen, salió peor el remedio que la enfermedad. Entonces, eso es lo primero, no hay que dañar. Ya una vez que tenemos esto, entonces viene la demostración de eficacia. Entonces, para esto hay que hacer estudios de laboratorio, hay que hacer estudios clínicos y los estudios clínicos son primeramente fase 1, es decir, en un número muy limitado de voluntarios sanos, nada más para ver seguridad. Después, fase 2, ya es en enfermos muy controlados, un número pequeño de enfermos para ver que sí cura. Y después viene la fase 3, donde ya es un número importante de pacientes, excepto en las enfermedades huérfanas, que hay muy poquitos, pero se hace ya en cientos o miles de pacientes. ¿Por qué? Porque les digo, todos somos bien diferentes. Por ejemplo, ¿ustedes creen que un sueco viviendo en Estocolmo se imagina que alguien puede ir al Mercado Hidalgo en la colonia Doctores y echarse una gordita de chicharrón prensado con 400 unidades de capsaicina de la mera picante? Pues en su vida. Entonces, los de allá no comen lo mismo que aquí. La carga genética es completamente diferente. Entonces, hay que hacer los estudios en una población muy importante y entonces decidir ya si sí autorizamos el medicamento de acuerdo a la relación beneficio-riesgo. Entonces, supónganse ustedes ahorita un medicamento que va para una enfermedad muy grave. Por ejemplo, cáncer de células pequeñas de pulmón. Hay muy pocas opciones. De repente alguien saca una y dice, pues sí, pero tiene unos eventos adversos así de que se te pone la cara morada, te sale acné. Pues que me salga acné, pero yo no me quiero morir. Entonces la relación beneficio-riesgo va a ser distinta. Pero por otro lado, pues tenemos algo que va a ser para quitar el dolor asociado a la menstruación, pero que produce acné. ¿Ustedes creen que una chica de 17 años se va a tomar eso? Jamás. Dale otra cosa para controlarle el problema de su menstruación. No le des eso porque no lo va a aceptar. Entonces, justamente ahí es donde tenemos que ver esta relación beneficio-riesgo. No es la misma para todos los medicamentos y no es la misma para todos los individuos, ¿sí? Para un viejito, pues que me va a salir acné, pues qué padre, ¿no? A la vejez viruelas, ¿no? O sea, entonces tenemos que considerar cada persona. Eso se llama individualizar la terapia o la terapéutica, ¿sí? No solamente es personalizar en función de la genética y eso, que también es sumamente útil, pero considerar cada paciente es un mundo. Si nosotros queremos empezar a prescribir así de cartón, o sea, es decir, el mismo cartón para todos, no va a funcionar. Pero sí la autoridad sanitaria, la COFEPRIS, tiene que ver, a ver, en todos estos, ¿a qué riesgo los estoy sometiendo? Recuerden, riesgo, probabilidad de dañar. ¿Y a qué beneficio? Beneficio, probabilidad de curar, de darle un bien a esa persona. Entonces, la autoridad sanitaria va a recibir entonces todo un dossier, es decir, toda la documentación desde investigación básica hasta investigación clínica y plan de farmacovigilancia por parte de una compañía que pretende comercializar un medicamento. Va a llamar expertos. Aquí en México se llama el Comité de Moléculas Nuevas. Entonces llama expertos en farmacia, en biología molecular, en biología celular y en la parte clínica, y se va a juzgar el dossier y se van a hacer preguntas a la compañía. Con toda esa retroalimentación, la COFEPRIS decide si autoriza o si no autoriza.
y una vez que está autorizado el medicamento se puede vender, pero siempre sometido a farmacovigilancia. No vaya a ser de que en algún paciente, como pasó con esto del Astemisor que les mencionaba, pues nunca nadie se imaginó que alguien pudiera tener rinitis alérgica y al mismo tiempo que tuviera hongos en las uñas de los pies. O sea, eso no se imagina uno cuando está haciendo el plan de desarrollo, pero en la vida real sí. Entonces, o por ejemplo, un medicamento que desarrollaron en Inglaterra, pues ¿quién se iba a imaginar que de repente se iba a estar vendiendo la Mixteca alta? Donde pues la gente son mixtecos con una carga genética muy diferente de los sujetos que fueron estudiados para autorizar el medicamento. Entonces, por eso la farmacovigilancia también debe de ser bien importante y debe de estar el plan. En función de todo esto, la autoridad sanitaria COFEPRIS va a autorizar. Autoriza entonces la comercialización en México. Después entra lo que viene siendo el Consejo de Salubridad General, que va a incluir ciertos medicamentos que se consideren adecuados en lo que viene siendo el catálogo, es decir, lo que va a estar en las instituciones públicas, lo que va a poner el gobierno a disposición de los derechohabientes. Pero entonces tenemos estas dos partes, COFEPRIS, que es muy estricto, y por otro lado tenemos ya el Consejo, que va más que nada a la cuestión de pues la farmacoeconomía, qué podemos hacer en nuestra población en el momento actual. Bueno, yo quisiera hacer aquí un paréntesis, una invitación a la audiencia para que escuche el episodio titulado El poder de tus genes, farmacogenómica al descubierto, que grabamos con la doctora Miret González Covarrubias del Instituto Nacional de Medicina Genómica, para completar un poco la explicación que nos dio el doctor Gilberto. Y bueno, ya para ir finalizando, doctor, ¿cuáles son sus perspectivas que ve a futuro en el campo de la farmacología? Bueno, primeramente tenemos que empezar a hacerle caso a los problemas reales y no a los problemas que nos imaginamos que pueden ser reales. Entonces, tenemos que considerar que la investigación científica en general y farmacológica en particular en México tiene que ir dirigida a los problemas de salud que tenemos en este país. Entonces, no podemos estar haciendo investigación únicamente porque son los temas populares en otros lados y nos van a dar más citas. El gobierno tiene que empezar a estimular la investigación en los problemas de salud que tenemos actualmente y que son los prioritarios. Eso por un lado. Entonces, se ha dicho que sí, el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha dicho que por ahí quiere ir. Vamos a ver si realmente hay una política, una estrategia, y entonces, bueno, veremos cómo los investigadores nos sumamos a ella, ¿no? Esa es una de las cuestiones importantes. Otra cuestión también muy importante, optimizar los medicamentos que ya tenemos. Entonces, hay muchos medicamentos que ya están, sin embargo, no tenemos estrategias de comercialización por un lado, de distribución por otro, o sea, faltan medicamentos, pero también de farmacovigilancia y de estudio de nuestras poblaciones. O sea, nuestros grupos étnicos no han sido estudiados. Deberíamos de estar haciendo pues toda una serie de actividades de investigación para ver cómo funcionan los medicamentos en las distintas regiones del país, en las distintas poblaciones, que puede ser, por ejemplo, hombres, mujeres, o hay poblaciones que son, por ejemplo, si uno va a Chihuahua, pues inmediatamente se da uno cuenta que no está en el istmo oaxaqueño. ¿Sí? Son poblaciones muy diferentes. ¿Reaccionan igual? A lo mejor sí, es muy probable que sí, pero a lo mejor para ciertas cosas no. Entonces, esto es algo que también necesitamos preocuparnos de esto y tener dos cosas esenciales. Una, investigación para obtener nuevos fármacos, pero no duplicar lo que ya se está haciendo en otros lados. Y también investigación para optimizar los medicamentos que ya hay. A veces las dosis que se utilizan en Europa, en Estados Unidos, en poblaciones caucásicas, etcétera, no son las mismas. Entonces, la farmacogenética es una disciplina que cada vez adquiere más importancia y tenemos que llevar esta farmacogenética a la práctica. Doctor, para culminar, ¿qué avances importantes se vienen en el campo de la farmacología que le interese a nuestra audiencia?
Bueno, realmente es un área que está teniendo una transformación enorme gracias a la biotecnología. Entonces, durante mucho tiempo la farmacología, el descubrimiento de medicamentos era de hallazgo. Vamos a checarle a las plantitas, vamos a checar una serie de sustancias y a ver cuál pega. Actualmente ya no, ya es por diseño. Entonces estamos en la época de los anticuerpos monoclonales, estamos en la época de las terapias blanco, por ejemplo, en cáncer, pero en muchas otras enfermedades también. Estamos en la época ya de el diseño, ya la molécula, ya no nos imaginamos a ver qué puede hacer, no. Ya tenemos información gracias a los programas de cómputo y ya sabemos qué moléculas hay que sintetizar para tener éxito. Entonces, ahí es donde necesitamos empezar a trabajar muy fuertemente y romper con una cuestión que nos daña mucho en México, esto del investigador independiente. Lo del investigador independiente es la ciencia de los años 60, 70 del siglo pasado. Actualmente son equipos de investigación. Uno ve las publicaciones y no es raro que vea uno 15 y hasta 20 autores y realmente se hace una contribución muy significativa y se logra obtener un nuevo fármaco que eventualmente se puede volver un nuevo medicamento. Entonces, el trabajo de equipo es súper necesario y la cuestión de estrategias. ¿Cuáles van a ser los temas de investigación que se deben realizar en este país? Eso lo tiene que establecer el gobierno de acuerdo a las prioridades de salud y de manera presupuestal, no reprimir, simplemente ¿quieres dinero? Esta es la línea de investigación. Eso es lo que hace el NIH en Estados Unidos. Entonces, este tipo de políticas las necesitamos hacer. Viene la parte de biotecnología. Entonces, todo esto, por ejemplo, la industria farmacéutica nacional no tiene retroalimentación de la investigación nacional. Hay prácticamente un divorcio. La industria anda por un lado, los que tienen el dinero, y los investigadores andamos por otro, lo que no tenemos dinero y andamos mendigando a ver de dónde sacamos para poder ir a un congreso, para comprar un reactivo, etcétera. Entonces, esto también se tiene que ir haciendo, tiene que haber una participación mucho más grande del sector productivo y del sector de investigación de una manera conjunta con el gobierno como organismo rector. Es el gobierno el que tiene que establecer cuáles son las prioridades y hacia dónde se van a canalizar los recursos. Entonces, si esto se hace bien, vamos a tener un futuro bastante promisorio porque en México tenemos industria farmacéutica capaz de hacer medicamentos sin mayor problema. Nos falla mucho todavía la química de escalamiento. Esas son de las cuestiones donde tenemos que empezar a ver, pero de una manera racional, porque a lo mejor es más barato seguir comprando en la India y China y hacer el medicamento aquí. Necesitamos hacer nuestros propios descubrimientos también, pero no de manera aislada con un investigador loco que por ahí se le ocurrió una molécula y que después de 40 años, pues no llegó muy lejos porque pues está aislado. Sino que si hay algo así, se tiene que detectar, tiene que haber un trabajo de equipo, tiene que haber patentes y tiene que haber un retorno de inversión. Los investigadores en farmacología tenemos que tener en mente que nosotros generamos fármacos y que los fármacos generan dinero. Cuestan dinero, pero generan dinero. Y ahorran mucho dinero porque el mejor negocio que puede hacer un país es tener a su población en buena salud. Entonces, pues por ahí vienen los retos. Si todos ponemos de nuestra parte, a pesar de los pesares y de toda la cuestión pesimista y de rasgado de vestiduras que hacemos todos los días, podríamos llegar a hacer algo importante. Pero si no aprendemos a trabajar en equipo, simple y sencillamente, pues vamos a seguir como hasta ahora y bueno, pues quejándonos más tarde. Por lo pronto, pues sí hemos trabajado en equipo, algunos de nosotros, y hemos obtenido algunas cosas bastante interesantes, como poder optimizar la dosificación de ciertos medicamentos como tacrolimus en niños mexicanos con trasplante renal y cosas de este tipo, lo cual pues es muy satisfactorio. Y bueno, pues por último, indicarles a todos los que nos escuchan que la ciencia es una actividad realmente muy recompensante, muy padre. Entonces uno cree que los científicos son unos locos que andan ahí en su torre de marfil. Bueno, los que se quieran quedar ahí, pues, no hay ningún problema, pero en sí la ciencia pues es algo muy recompensante. A mí me ha permitido viajar por todo el mundo, conocer gentes de muchos sitios y aprender muchísimas cosas y también me he divertido muchísimo. Pero algo muy importante es cómo empiezo. Entonces, todos aquellos que tengan interés
por la cuestión científica, bueno, pues yo les recomendaría que empiecen a ver por internet, que ahora ya todo mundo tiene, que busquen en las distintas instituciones del país, en todas, no únicamente en el Cinvestav, que busquen qué posgrados pudieran agradarles. También por otro lado, ya dentro del Cinvestav, vamos a tener en el mes de mayo, a partir del 12 de mayo, lo que se llama el Biocinves, es decir, que todos los posgrados en el área biológica del Cinvestav van a tener una serie de charlas dedicadas para estudiantes de licenciatura para, pues, intercambiar opiniones y sobre todo para poderles comunicar qué es lo que nosotros hacemos para ver si a ustedes les interesa y tuvieran interés de entrar a nuestros posgrados. Entonces, pues la ciencia está aquí. Muchos dicen, es que te vas a morir de hambre. Bueno, si sigues haciendo lo mismo, sí te vas a morir de hambre, pero lo mismo te va a pasar de artista, etcétera. Entonces, la ciencia moderna está cambiando. Tenemos que aprender a cambiar y para eso todos juntos, dentro de este marco que viene siendo el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, también con otras universidades como la UNAM, la Metropolitana, las universidades de provincia, de muchos otros sitios e incluso también de otros países, y eso es lo bonito de la ciencia. Uno conoce mundo, uno tiene una mentalidad muy abierta y es algo que les puedo prometer, no se van a aburrir. Sobre las líneas de investigación que nosotros estamos cultivando, bueno, pueden entrar a la página del Cinvestav en farmacología y pues últimamente, como les mencionaba, ha habido algunos cambios en la cuestión de la relación entre la ciencia y la política. Entonces, pues hemos empezado a trabajar bastante más en cuestiones regulatorias justamente, cómo poner la regulación para los medicamentos novedosos, establecer las relaciones beneficio-riesgo, etcétera, de tal forma que podamos tener una muy buena relación tanto con el gobierno como con las oficinas de patentes, como con las distintas compañías y sobre todo con las asociaciones de pacientes que siempre están muy ávidas de obtener información de primera mano de qué es lo que sucede con los medicamentos que ellos están tomando. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que toda esta charla fue bastante ilustradora. Nosotros le agradecemos la disponibilidad por este espacio que nos hizo en su apretada agenda. Si te gustó este episodio, dale like y comparte con tus amigos. Si deseas participar en este gran proyecto, no dudes en enviarnos un correo electrónico o un mensaje directo en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.